Esto y Les Fartures, con David Castañón. Perdimos estabilidad después de tanto planear el asalto de nuestras vidas. Acostumbrados a empatar, a lidiar con el que dirán, al brillo eterno en la retina. Hombro con hombro por Gijón o en el banco de la estación, acariciando despedidas. Ojo que a fiestas te gana. Quemaba ese calor y se cortaba la tensión cuando tragábamos saliva. Menudo puto perro. No sé quiénes son. Leiva, Callao. parece. Callao. Leiva. Pablo Valdés. Pablín Valdés. Siempre que vengo tiro del asturiano. Ya, por eso me extrañaba, pero no tiene la voz así un poco ese rollo. Y un rollo. Ese rollo, ¿no? Y además aprovechando que este domingo, Sí. por la noche, en Oviedo, Sí. en la Burlesque, presenta el nuevo disco. Por eso te echaron cable a los colegas, ya sabes. Parece, oye, eso suena guay, ¿eh? Así Está guay. rock, así... Pablo Valdés ya es uno de los míticos, Sí, yo creo, sí. y siempre excelente. Bueno, esta voz guapísima radiofónica que están sintiendo ya la de Juanjo Cima. Estoy poniéndome roso. Sabéis que Juanjo Cima tiene casi una placa aquí en la mesa que tenemos en el estudio. Tiene una placa. La silla ya tiene la forma del su culo de todas las veces que viene. Ya sabéis que estoy encantado de que venga aquí a visitarnos, pero como está haciendo continuamente tantas cosas, pues tiene que venir a la radio a contárnosles. Ahí está. Acabáis de hacer el Tour Today. Ahí está. Edición ya... Cuarta edición. Empezó como una tontería esto, ¿eh? Lo mismo, exactamente. Sí. Pusimos ahí a ver qué pasa, y la verdad que la respuesta es increíble, tanto de público como de asistentes, y quédanos pequeño, pero también y lo guapo, ¿no? Ya, sí, que haya esa exclusividad, Ahí está, ¿no? ahí está, yo creo que sí, ¿no? Porque la gente está pegándose por ir. Sí, de hecho, ampliamos un poco más, todo el mundo comió más apretaduco, porque sí, o sea, quería venir mucha, y también que todos los años queremos hacer espacio a gente nueva, gente que está empezando, empujarlos un poquitín, que conozcan a los grandes, mezclámoslos, para que estén con los grandes y conózcanse, y hagan networking, que dicen, ¿no? Sí. Que ya conocese de toda la vida. Sinergias, eso, que toda la vida ya echas el huello, ¿eh? Exactamente. Y nada, y salió muy bien, probamos los tortos y presentamos ahí un par de novedades. Y antes de que se me olvide, a ver, porque señoras y señores, David, y es la segunda vez que falta. A la tercera tienen ya tarjeta amarilla, ahora está sobre aviso, la tercera qué sé yo. Voy a traer el regalo especial que dimos. No, esto no te lo esperes, ¿eh? No. Además, estoy edición limitada. Como acuérdate de la gorra del Pote Day. Que pues eso fue exagerado. Había comprado la Porque, peña escribiéndome. Claro, y era como la de Caja Rural. Eso es. Pero edición, Ahí está. el Pote Ahí Day. está. Pues amigos, señoras y señoras, mira pa' ahí, chaval. ¡Meca! Esto no puede escribirse en la radio, ¿eh? La gorra del verano. Llevo una gorra, estoy aquí poniéndola en la cámara para que se vea bien. Llevo una gorra colorada, con el frontal en blanco, las letras en colorado bien grandes que pon Make Tortos Great Again, la taberna asturiana. Ahí lo tienes. Este verano, ¿eh? Eso, no, péteslo. mira, además no tengo ninguna gorra Péteslo. de este color. Sí. Péteslo, ya te lo digo yo. ¿Qué? No te lo esperabas, ¿eh? Fue la sensación, ya te lo digo yo. Normal. Fue la sensación. Ostras, qué guapa. Tremendísima. No, muy bien. Tú esto, ¿cómo se te ocurren estas cosas? Bien, a esa cabecina, ¿no? A altas horas de la madrugada, con unos cuantes sidres, vienen ideas. Y cuando mayor fluye el por mundo, lo que sea, vienen ideas, por lo que sea. Y bueno, y además lo más gracioso, no te lo pierdas, viene de Perú, está fecha en Perú, sí, fícela en Perú. Imagínate cuando pasó el radar ese, entre esto, no sé cuánto café y el maíz morado, que igual pensaron, porque traje 10 kilos, madre mía. Imagínate, el perro debió flipar, debió oler y dijo, ¿qué trae este aquí? Maíz morado, tranquilos todos, ¿eh? Pero imagínate... Todo legal, ¿eh? Sí, exactamente, les gorres, 40 y pico gorres. Es que, dirá, este chaval, falta y un verano. Cuando llegó a Asturias dijeron, dejámoslo posarse o metémoslo para el avión otra vez y que vuelva para Madrid. ¿Eh? Imagínate. Pero bueno, son cosas venales que me dan, pero bueno, como ya sabes, intento en cada evento dar un regalín, algo diferente, sea el imán, sea la gorruca, sea qué sé yo. Sí. Entonces, oye...
El torto de maíz morado fue una de las novedades que Sí. hubo en esta edición. Ahí está. ¿Cómo está eso? ¿Está rico? Está muy rico. Sí. Está ligeramente dulce porque el maíz morado es un poco más dulce y de sabor más intenso. Ajá, Y entonces al freírlo también queda moradín oscuro. ajá. Y claro, la gente flipó porque eso nunca se hizo. De hecho, en Perú tampoco hay no es exactamente el torto, hay una cosa parecida. Sí. No exactamente como el torto, pero imagínate, Perú es la cuna del Claro, maíz y claro, de la claro. patata. Entonces, ¿Y allí con qué lo comen? el maíz morado, pues es una cosa que hacen una bebida. Sí. Una bebida que es... Bueno, ¿cómo se- podemos, no te preocupes. Luego, sí. Podemos preguntar. Mejor, mejor. Con una experta que va a venir Exacto. a visitarnos. Ahí está. Está muy bien esto porque los tortos, los asturianos ya sabes cómo somos de grandonos, que Sí. siempre pensamos que nosotros inventamos el mundo. Ahí está. Que bueno, De lo mejor del mundo, pienso que sí. pero los tortos nos conectan Sí. enormemente con toda la zona del continente americano. Ahí está. Pues eso, de donde vino el maíz, que quitó mucha pobreza en Asturias y nos hizo que nosotros, como país, espolletáramos y entráramos en la edad moderna, porque hasta entonces, sin maíz, pasamos muchísima fame. Efectivamente. Vale. Entonces está muy bien que esto lo conectemos para que esos chavales que van allí, que los sigue tanta gente, Ahí está. que sepan parte también de la nuestra historia gastronómica y bueno, y la historia también cultural, con la importancia que tiene esto. Claro. Porque hay veces que, bueno, pues rechazamos determinadas cosas cuando vienen de fuera y dices tú, igual gracias a que vino toda esa gente de fuera y nos trajo todas esas cosas, pues tú hoy en día yes lo que yes, Zorolu. Effective Wonder. Y es más, mira, ayer mismo me pasó una cosa preciosa. Por la calle, cerca de donde yo vivo, resulta que vive el asturiano. Adrián. Adrián. Pues paróme la madre ayer y dióme las gracias por lo del pote de ahí, porque era la primera vez que Adrián probaba el pote. ¿Ah, sí? Porque en casa no lo quería. Ajá. Probólo allí, gustó y entonces desde entonces come pote. ¿Tú sabes lo que me prestó? Claro. Parece, Más oye, pote y menos hamburgueses. por ejemplo. Eso. Entonces, yo lo que te digo siempre que vengo, ¿no? Que parece que pero que es que es verdad y además ayer prestóme por la vida, que la Claro. madre paróme y tal, viven cerca mío y, oye, Juanjo, que Adrián ahora come pote. Claro, Y, vaya bien. pues mira qué bien. Y Pero- gracias a ti. Bueno, y el toda que la el tuyo vida- está bueno, ¿eh? Sí, pero bueno, el de la madre También a tiene lo que estar mejor bueno, él sí, sí. era reticente por lo Ya. que sea, vio un plato un poco ya viejuno, entre comillas, o algo así. Ya. Probólo allí por primera vez, además dijo, lo hizo un vídeo y todo eso, voy a probarlo y gustó y desde entonces come pote en casa de la madre. Pues yo creo que eso ye lo mejor que se puede conseguir, Sí. aparte de ganar perres, Claro. que para eso estamos también. Claro, a ver, no vamos a ser aquí, no, de verdad. Pero si se puede ganar perres con un buen objetivo también. Haciendo las cosas bien. Haciéndoles cosas bien. Eso, oye. Y promoviendo que estas cosas no les conozca la gente joven, nosotros seguimos comiéndoles y promoverles, yo pienso que es lo mejor que hay. Claro. ¿Tenemos un espacio para patrocinadores? Ay, amigos, sí. Vale. Espera, porque son unos cuantos. Bueno, pues eso. Fue una pasada. Decirte también que esta semana que empieza vamos a hacer unas jornadas del Vale. torto. Ya vos pasar el cartel. Todavía estamos ahí porque falta una cocina para ver si puedo hacerles como yo quiero, que hielo del maíz. Vale. Organizarlo bien. Pero a ver, vamos a Pero la eso, siguiente. Siempre cae, pues eso, un día de lo que organices, siempre hay luego les jornades para que pueda ir todo el mundo Eso es. a un precio inmejorable. Sí, siempre, sí. Y donde se puede probar, pues eso, en En este la caso, taberna los tortos. asturiana Eso. y en las tablas del Campín vamos a hacer jornadas del torto de hijo. Vale. Esta semana que empieza, Vale. durarán 10 días. y ¿Precio, tendremos más o el menos? cartel. 45 siempre. 45 euros para dos personas. Pa' dos personas. O sea, te sale a 22 y medio con todo incluido. Con todo. Vale. Hasta bebida. ¿Viste? Sí. Ya, tío, oye, flipante. Somos ahí. O sea, number one. 22,5 por persona, que ya te lo cobren nada Number más que one. por respirar en cuanto sales de casa. Vas Estamos allá a la taberna pensando- asturiana. Estamos pensando en los chavales. A ponerte que como el Kiko. lleguen las fiestas de Prado, necesiten Claro. perres para luego. Claro. Entonces, vamos por ellos lo fácil. De ir ahí a comer tortos Ahí está. asturianos. Ahí está. Muy bien. Y bueno, y también una parte de Perú que igual lo pueden probar. Exactamente. Veremos. Sí, Estás ahí sí. en ello. Sí, sí. Vale. Bueno, por los patrocinadores que son La Chinata, Diego Verdú Oviedo, Heladería Islandia, Crocastur, Vaneta, Cárnicas García Po, Fuensanta, Visita Gijón / Xixón, Caminastur, Argal, Conservas La Costera, Paz con Pan, Turismo de Asturias, Cafés El Gallo, Cerveza La Salve,
Albe Cantábrico y González Vías. Muchísimos, y asturianos casi todo. Casi todo. Casi menos todo. 3, Bueno, 2, no. 3, sí. 90%. Claro, Muy bien. sí, siempre muy que bien, tal. Estás trabajando muy bien. Y había más, pero bueno, vamos repartiendo los Vale. que eso, para el Vale. siguiente, oye. Vale. Pero dijiste por ahí una cosa que yo no lo conozco de nada, no me suena, que ye Café es el Gallo. Ay, ¿Eso qué amigo, ye? eso no te lo esperabas. No. Tenemos ahí al otro yau. En este caso, y es verdad lo del otro yau, al otro lado del océano. Ahí está, vamos a cruzar Ahí está. el océano entero, el Atlántico. Rosy, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me presta Muy bien. sentir esta voz tan guapa? Bueno, luego vosotros podéis contar lo que os dé por la gana. Pero contadme que ye Café es el Gallo, por favor. Bueno, este es un proyecto en la cual busco dar a conocer el café peruano, ¿no? A través de 3 regiones, en este caso. Eh, Así conocen un poco de la zona cafetalera del Perú, de sus riquezas culturales, gastronómicas de mi país, ¿no? ¿Por qué el gallo? Bueno, en realidad, para mí, por lo que conozco de Asturias, es una tierra maravillosa. Tiene una gastronomía extraordinaria. Me identifica mucho con mi país. Ambas tienen una gastronomía eh, con tierras muy fértiles, tienen Ujú. identidad, carácter, ¿no? Y lo que yo veo es ese orgullo por conservar y mantener las tradiciones, no tanto como mi país. Entonces engloba tantas cosas para mí que es un homenaje, ¿no? Para esa tierra tan maravillosa que logró cautivarme, ¿no? Con su gente tan auténtica, con esas perseverancias, esa actitud tan firme que tienen y pues esta es una forma de un pequeño homenaje, ¿no? Mostrando las riquezas que también que tiene el Perú. Lo de que te cautivó su gente es literal, ¿no? Literal. Vale. Yo es algo que, vamos, estoy orgullosísimo de ello. El café, bueno, ahora ya sabes que con esto de los cafés de especialidad se nos abrió un mundo nuevo a todos en Asturias que desconocíamos. El mundo de, bueno, más allá del café, pues ya sabes, muy con torrefacto, que nos venía, yo pienso yo, de bastante baja calidad. En este caso, ahora ya podemos tener acceso a sitios a los que antes solo tenéis acceso vosotros allí en Perú, ¿no? Sí, y bueno, en realidad el café orgánico hace 10 años ya se empezó a exportar ¿no? a otras tierras, Sí. pero recién en estos últimos tiempos ya el café de origen, el café de especialidad, es algo está tomando mucha presencia aquí e importancia, ¿no? Desde el origen, desde el productor, desde todo ese proceso. Quizás antes no se daba esa importancia y esa cultura, digamos, por el café, ¿no? Casi tanto como se da en Europa por el vino, digamos. Uh-huh. Y esa presencia que tenemos ahora con zonas cafetaleras pero espectaculares, quiero llevar un poquito de esto a España, ¿no? Qué También. bien. Sí. Estamos hablando del café que tengo aquí, que es el Cajamarca. El gallo. Sí, el de Cajamarca. Es un café que está recogido a 1800 metros de altitud, que me parece es una bestialidad. Sí. Bueno, bestialidad sí. Bueno, digo, para nosotros aquí, claro. Sí, porque claro. en Perú están acostumbrados Claro, 4.000, claro. tuvimos a 4.000 metros. De Y hecho, el ahora- maíz morado Sí. viene de Puno, 3.800 y pico metros. Madre mía. Bueno, Sí. claro, y ahí el oxígeno ya. Bueno, porque vosotros estáis ahí acostumbrados, pero No. pero Juanjo Los sufrió un poco allí, ¿o no? Sí, un poco sí. Bueno, yo estoy en la costa, estoy en Lima, ¿no? Y de verdad que nosotros estamos sobre el nivel del mar, sin altura. Ujú. También en la sierra, en la sierra, el límite con Bolivia, ¿no? Sí están a 4.000, hasta 5.000 llegan. Madre mía. Y bueno, ahí no hay nadie que camine ni respire. Normal, claro. Me gusta porque, claro, estamos acostumbrados a esos
sabores que tiene el café, ¿no? Normalmente hay un poco eso quemado con el torrefacto. En este caso, por lo que estoy leyendo, ya ponéis directamente que el café tiene notas cítricas. A veces esto a nosotros nos vuela un poco la cabeza, ¿no? De decir, ostras, ¿cómo puede saber un café con notas cítricas? Pero luego lo pruebas y es algo maravilloso, está riquísimo. Sí, depende de la variedad también, ¿no? Por ejemplo, el de Cajamarca tiene una puntuación de perfil de taza de 87 sobre 100, ¿no? A partir de 80 se consideran café de especialidad. Entonces, este es un café muy selecto y en la variedad tiene caturra. Caturra siempre tiende a tener un poco más de acidez, ¿no? Pero es leve y se siente bien, ¿no? Es delicioso. Personalmente me gusta más el chanchamayo quizás porque estoy acostumbrada al café como más oscuro, con más cuerpo, ¿no? Y te mantiene el sabor, ¿no? Por el resto, digamos, cuando terminas la sensación de probarlo, ¿no? Y es delicioso, tienes que probarlo. Ahí Juanjo te ha llevado una muestra a ver qué tal. Seguro, ¿Qué tal? seguro que bien. Además, como sé que viene con cariño, pues lo valoro mucho más. Pero bueno, la idea es que Cafés El Gallo, pues empecéis a distribuir cafés de allí de Perú, de calidad, de café de especialidad, lo que dices ya a partir de 80 puntos, y que lo empecéis a distribuir y que lo podamos encontrar, bueno, en principio en los restaurantes de Juanjo, pero igual en tiendas especializadas y donde lo quieran tener, ¿no? Sí, ahí en la página web El Gallo Lima. El Gallo Lima, vale. El Gallo Lima, sí, El Gallo Lima. Ajá, y por las redes igual, por Instagram El Gallo Lima. Bueno, pues ahora que casi en cada esquina hay una tienda de café especialidad, pues se entrar en los circuitos ahí un poco de distribuidores para que lo traigan, porque está muy bien traer cafés de fuera, pero es que aquí en este caso tenemos la conexión asturiana perfectamente hecha. Hay una conexión peruana-asturiana maravillosa aquí. Ahí está. Hay que animarse, ¿no? Ya veréis, visitar la página y probar el café, que la verdad que está muy, muy bueno. Vale, Rosy, yo sí, está muy bien que estemos a no sé cuántos miles de kilómetros al otro lado del océano, pero a mí me haría mucha ilusión que cuando vengas de visita a Asturias concertemos un día una fecha y que vengáis a la radio y nos expliquéis ya un poco más reposado lo que es todo el proyecto de Cafés del Gallo. ¿Lo ves? Genial, vale. Encantadísimo. Ahora ya sabes, hay que empezar a buscar aviones y fechas, ¿no? Ahí. Claro, próximamente ya, Bien. en poco estaré por ahí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Rosy, cuídate mucho y de verdad que ya te contaré qué tal el Cafés del Gallo, que seguro que es espectacular. Genial, gracias a ti, muchas gracias, cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Juanjo, seguimos tú y yo, luego ya te despides, ¿vale? Sí, claro. Vale. Cuéntame, entonces, ¿tomasteis café de Cafés del Gallo ahí? Claro. La gente flipó. Normalmente acostumbrados a los cafés que tomen por ahí, que son aguachirri, tuvieron que flipar. Fliparon, tomamos Iván del Islandia hizo un heladín, ahora mío, de requesón con miel, y lo pusimos encima de un torto de estos morado. La gente flipó. Y luego también tuvimos una pequeña actuación musical de una chica que está tocando en la calle ahora en Gijón, que está muy bien, que se llama Remix of the Streets. Suele estar ahí en la playa donde el ¿cómo se llama? Bueno, ¿La Escalerona? Sí, vale. Suele estar ahí. Ella se llama Lidia y tocó unos temas que presentó suyos y luego alguna versión nuca para pasarlo bien, ya sabes. Qué guay. Para echar unos bailes. Siempre te lo ocurres la de Dios, ¿eh? Bueno, a ver, hay que hacer cosines originales y que la gente conozca también, ¿no? Lo que hablamos siempre, gente de aquí que la empuje un poquitín con sus seguidores, todo el mundo que los dé a conocer y oye, y luego ya pues que vayan creciendo, ¿no? Poco a poco pero sobre todo eso, defender lo nuestro y defenderlo bien hecho. Claro. Y luego tú encima tenías poco mato encima que ahora pues para hacerte distribuidor de café. También. Bueno, estamos preparados para todo, David. Claro. Venga, y cacao, estamos en ello, ¿eh? Ya, claro, es que allí la verdad es que tiene una riqueza de productos
increíble. Bueno, increíble. luego tú ya hiciste, ya en otras jornadas anteriores, fue cuando trajiste lo del mejor café del mundo. Sí. Aquel que era, bueno, el más caro del mundo. El más vamos, caro, eso, sí. el más caro. El más caro. El mejor, ya sabes que ya es relativo, Sí, como sí, todo en la vida. relativo, pero Eso. el más caro sí, el que comía esto, el Misha. Eso. Sí. Y la verdad que era una cosa rarísima. Flipante. Una cosa, pero bueno, molaba. Sí. Sí, yo creo que es eso, David. Al final, y ofrecer a la gente un plan así divertido, original, que esté rico. Y al final, en un momento donde hay tanto de todo, creo que es importante resaltar con alguna cocina diferente. Y aquí la parte buena, que eso yo siempre pongo muchas cosas en valor, pero esta también, y que tú estás en este proyecto, no estás vendiendo una moto que a ti te contó alguien, que a veces es muy buena esa moto, está muy bien, ¿no? Pero en este caso, tú fuiste allí, Sí. tú tuviste en los sitios, tú tienes el contacto allí muy bueno, que tiene acceso, tiene también negocios vencellados con la hostelería en Perú, Sí. y luego tú, una vez que conoces eso, lo controlas, sabes que hay calidad, sabes que va a estar bien, decides ya traerlo aquí. Y esa es muchas veces la diferencia. Que sí, lo que decías, estamos para ganar perres, pero haciendo las cosas bien. Claro, ahí está. Sí, aparte, este proyecto es muy bonito porque a Rosy le apasiona el café, el mundo del café y el café, ¿no? Entonces, yo, lo que dices tú, en los primeros viajes que fui, cuando la conocí, fuimos a plantas cafeteras, etcétera, y yo veía que ya, pues, vamos, pero horas, lectura, libros, cursos. Dije yo, oye, pues ¿por qué no apuestas por esto? Que es tu pasión, te gusta mucho, sabes mucho, y aparte, pues eso, tiene acceso al mercado directo, ¿no? Claro. Que es aquí... Pasa por 4 o 5, obviamente tiene otro precio, y conseguir algo de calidad es muy caro. Claro. Ella tiene acceso directo. Claro. Entonces, claro, de hecho ella lo compra en verde y lo tuesta Claro. en Lima, en una tostadora, y va a ver a la chica, lo prueban, lo analizan, la chica le dice tal, o sea, escoge, prueba taza. Es una pasada el proceso. Claro. Entonces, yo creo que es un proyecto bonito y que ella, vamos, tiene un corazón y una cabeza excepcional para escoger, elegir y preparar un café muy bueno, ya lo verás. Y gusto para los paisanos, joder. También, hombre, hombre, claro. A ver. Claro, Escucha, estoy muy, no sé si sorprendido o decepcionado contigo. Callao. Sí, estoy viendo siempre todos los vídeos por tu culpa, me lo estoy comiendo. Estoy viendo todos los vídeos de la puñetera casita de Bad Bunny. Calla. Porque yo esperaba que tú salieras en una de estas por allí. Ya, Y no estás. ya, la verdad es que no me cuadró. ¿No te cuadró? No me cuadró. Por lo que sea. Por lo que sea, no me cuadró, pero sí, y he para dar una vuelta a esto, ¿Cómo cambian las cosas? Si la gente está pendiente de quién está en la casita esa, Ya, el concierto y lo de menos, y Ya, bueno. Y el postureo ya. O sea, tú ya... yo muchas veces, ya ves, ya grabamos gran parte de los conciertos con los móviles, que eso... Sí. Vete y disfruta, Sí. vale. Sí. A O no molestes, por lo menos a si mí grabas me no grabar molestes. determinados momentos, pero yo voy a ver el concierto, vale. Sí. Pero ya que ahora ya hay gente que se graba a sí misma cantándoles canciones mientras está un concierto, que yo digo, tío, yo este mundo igual me voy a pegar ya. Sí, yo creo que es que el tema es ese, que ya va, creo que es la siguiente fase, después de grabar los conciertos, como dices tú, y no disfrutarlos y tal, grabate a ti y posturear en las redes sociales. Bueno, es la sociedad que viene ahora, que vivimos. Yo espero que tarde o temprano cambien las cosas, ¿no? Ya. Porque los chavales creo que se están dando cuenta del gran vacío emocional que tienen por eso, porque no disfrutan las cosas, no se paran a disfrutarlas, ¿no? Consumen y fuera, siguiente, consumen y fuera. Y yo creo que no. Ahora ya empieza a haber una apología y una nueva filosofía de que hay que aburrirse. Porque si no estás haciendo todo el rato algo, No oyes nadie. no oyes nadie, etcétera, ¿no? Entonces, yo, como todo, creo Ya. que todo tiene sus ciclos, ¿no? Ya. Y ya está. Pero creo que reventará. Sí. Mira lo de los festivales, ¿no? Que vienen 80 artistas, ya no cogen más en el cartel y toquen 30 minutos o 40. Me Claro. parece una barbaridad. Claro.
Pero claro, tú lo que quieren es, no, vi a este y ver a no sé cuántos. No lo viste. Pero no lo viste. Media hora de él. No dio tiempo de calentar. Claro. Y aparte, después de ver 7, 8, te has rayado ya. Claro, que no me no sé, pero es consumir, ¿no? Como las series, las películas, la música, ya nadie compra discos, nadie se para a sentarse, escucharlo, reflexionar un poco, escucharlo entero. Ya ves que no, son todos singles. Mientras estás leyendo las letras. Leer las letras o leer el disco o ver el contexto de todo. Claro. No, ya no se hace. Entonces, bueno, yo creo que es una pena, pero también creo que al final, como todo, cambiará. Esperemos que cambie, yo creo que cambiará y la gente se dará cuenta del valor de que no es hacer las cosas, es también disfrutarlas, sentirlas, que era un recuerdo bonito, pero para ti, interno, no en forma de vídeo, foto, por ponerlo ahí, por decir, no. Tú aquí. Tuve aquí, mira, tuviste ahí, pero no. Menos mal que nos queda Eric Clapton, ¿no? Y la fabada. Y el los tortos. Y Cafés el Gallo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, amigo. Un placer, como siempre. Falté 2, la tercera voy. Venga, Vale. tercera, esperamos, sí. esperamos, Cuídate mucho. Cuídate.